Mucho que conversar entonces de la actualidad hoy junto al senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Y conocido ya la rectificación del diario La Diaria, donde dio la entrevista el embajador Contreras en que ratifica cada uno de los dichos, quiero preguntarle si en ese contexto las disculpas de Eduardo Contreras, del embajador, le parecen suficientes. ¿Cómo estás, Mónica? La verdad es que a mí me parece que desde el principio este es un asunto que no tiene mucha solución. Pienso que Eduardo Contreras, como particular, tiene el derecho a pensar y a emitir las opiniones que estime convenientes. Pero el embajador de Chile no tiene derecho a referirse en los términos que él lo ha hecho en un asunto que está todavía bajo proceso judicial, en una investigación judicial, y siendo él embajador de la República. Creo yo que ahí se equivoca rotundamente. Un embajador no puede hacer ese tipo de afirmaciones graves e inadecuadas en el ejercicio de sus funciones. Y las excusas que él ha dado a mí me han parecido pobres y absolutamente insuficientes. Más todavía el hecho de que el diario ratifique el contexto y los dichos específicos que el señor Contreras emitió en circunstancias que él lo negó. Creo yo que lo único que hacen es confirmar es que su permanencia en el cargo se hace completamente insostenible. A mí me parece que Chile no puede tener un embajador que se exprese y actúe de esa manera. No es una persona de Estado, no representa los intereses de Chile, actúa en forma sectaria e irresponsable, no puede seguir desempeñándose como embajador de nuestro país. Senador, ¿y si el gobierno no destituyera al embajador Contreras de su misión diplomática? ¿Qué harían ustedes? ¿Sería posible realizar alguna acción de protesta? Daniel, yo creo que ciertamente no solamente nosotros, sino que yo creo que el país entero le va a exigir al señor Contreras que renuncie. Por dignidad él ya lo debió haber hecho, pero el gobierno es el que tiene la responsabilidad de nombrar y mantener a las personas en su confianza, no depende de nadie más. Pero sin lugar a dudas, creo yo que habrá que ejercer todos los medios de presión legítimos dentro del Congreso o en cualquier otra circunstancia que nos permita transmitirle a la presidenta que, si bien es de su responsabilidad la mantención de los embajadores en su cargo, ella los nombra, ella los puede remover, es absolutamente imposible que continúe el señor Contreras desempeñándose en representación de Chile. ¿No? Eso ciertamente es algo imposible y haremos todo lo que esté a nuestro alcance en el evento de que la presidenta aún le mantenga su confianza. Pero sin lugar a dudas no es algo razonable ni hablaría bien de la democracia, de la diplomacia chilena mantener a un embajador que ha planteado este tipo de situaciones y este tipo de aseveraciones. Ocurrió algo distinto, pero al mismo tiempo similar en el gobierno pasado, cuando Miguel Otero realizó algunas expresiones que son muy legítimas en su perspectiva personal, pero incompatibles con su función diplomática, y fue removido de su cargo. Yo creo que esa es la doctrina y eso es lo que tiene que ocurrir en estos días. Senador, quiero entender bien si es que el problema es que usted dice lo dijo en el ejercicio de su cargo y por lo tanto adquiere otra gravedad. Pero si en el mismo ejercicio de su cargo él hubiera dicho que estas bombas lo más probable es que las hubieran puesto grupos anarquistas, ¿hubiera existido la misma molestia? Un embajador lo que tiene que hacer cuando está en el exterior y en entrevistas dando a conocer la opinión del representante de Chile es dar la versión oficial. Y quien ha llevado este tema, el ministro del Interior, ha señalado que se están investigando distintos grupos entre los cuales hay anarquistas, pero no ha hecho una imputación, porque las imputaciones son difíciles de hacer cuando los procesos judiciales están en marcha. Hay que dejar que los tribunales avancen y hay ahora personas que han sido por estos delitos.
Bueno, tenemos un problema en la comunicación con el senador Hernán Larraín. Él se encuentra en Linares, en la región del Maule, su circunscripción, la cual representa en el Senado. Bastante claras, bastante fuertes las declaraciones, en todo caso, Mónica, que ya escuchábamos al senador Hernán Larraín. Es imposible que el señor Contreras siga en su cargo. Con esa claridad, entonces, la petición para que finalmente el embajador Contreras salga de su cargo como embajador de Chile en Uruguay. Claro, y agregó que había actuado de manera sectaria y que no tenía derecho a referirse así a ningún sector, y descartó que si es que lo hubiera atribuido a grupos anarquistas, por ejemplo, la postura de estas bombas, hubiera sido menos grave. Sostiene que no está para emitir opiniones personales, sino para transmitir el discurso oficial del gobierno, y más que del gobierno incluso, del Estado de Chile. Y además señala que no son suficientes las disculpas, sobre todo después de conocer la rectificación y no la rectificación, sino que la ratificación por parte del periódico La Diaria, al cual se le hicieron las declaraciones, que sostiene que duró 1 hora y media la entrevista y que fue una típica entrevista periodística. Así es, ya retomamos la comunicación con el senador Hernán Larraín desde la región del Maule. Gracias por esperarnos, senador, mientras se solucionaban estos problemas técnicos. Le queríamos consultar si, en la eventualidad de que el gobierno no le pidiera la renuncia y que Eduardo Contreras siguiera como embajador en Uruguay, ¿eso podría convertirse en un obstáculo para llegar a acuerdo en el tema de la ley antiterrorista? No me parece. Yo creo que nosotros debemos mantener en esta materia cuerdas separadas, como se dice en la jerga diplomática. Creo que es muy importante avanzar en la lucha antiterrorista, y para ello se requieren perfeccionamientos legislativos y además cambios muy significativos y profundos en el sistema de inteligencia. Chile en realidad tiene una ley antiterrorista que podrá ser cuestionada, pero es posible. Lo que es imposible es la falta de un sistema de inteligencia que permita anticiparse a los hechos. Nosotros hemos tenido bombazos en forma muy significativa en los últimos años y no hemos podido nosotros evitar estos hechos. No hemos podido desarticular ninguna de las redes que existen o que deben existir en la materia. Y en consecuencia, a mí me parece que hay que seguir trabajando en este tema y hay que hacerlo con visión de Estado. Creo yo que son materias distintas y debemos actuar en materia del combate al terrorismo con visión de Estado y tratando de perfeccionar los mecanismos legislativos y las estrategias policiales y de los organismos correspondientes, de manera de poder dar la tranquilidad a los ciudadanos. El tema que estamos conversando sobre un embajador que realiza declaraciones irresponsables y sectarias debe ser tratado en su propio mérito, y esperamos que la presidenta entienda la inquietud que produce en nuestro país y también la decepción que produce en el extranjero cuando se oyen declaraciones del representante de Chile, en este caso en Uruguay, al referirse a un caso grave como el de los bombazos recientes ocurridos en nuestro país. Senador, pasando a otro tema, ya la condena en primera instancia del sacerdote John O'Reilly por abuso reiterado sexual a una alumna, una menor de edad. Quiero preguntarle si usted se sorprendió con el resultado del juicio primero, y qué cercanía tenía con John O'Reilly. Mire, efectivamente me sorprendió porque yo conocí al padre O'Reilly como capellán de un colegio donde tenía a mis hijas, y mis hijas lo conocieron y tuvieron mucha vinculación con él, y en conocimiento de esta situación han quedado muy sorprendidas porque siempre tuvieron la mejor relación y pudieron ver en su comportamiento una conducta completamente normal y respetuosa, muy ajena a lo que aquí se ha denunciado. Por lo tanto, yo creo que ha sido una sorpresa para muchos. No soy quien para estar discutiendo las definiciones de los tribunales, pero en todo caso entiendo que va a haber un recurso de nulidad que va a presentar la defensa del padre O'Reilly, y ese será el camino para ver si procede o no respetar y acatar como corresponde un fallo judicial. Nosotros no somos quienes para estar discutiendo y echando abajo simplemente porque no compartimos un fallo, el contenido de una sentencia judicial. Yo como abogado sé que las sentencias judiciales lo que recogen son las verdades judiciales. No significa que necesariamente son las verdades absolutas o las verdades reales. Es la verdad judicial, es lo que se acredita o no se acredita en un proceso judicial. Senador. Y este todavía no ha terminado, esperemos que termine
para ver si se confirma o si se desmiente esta primera aproximación, que, como digo, ciertamente sorprende. Senador, usted, por lo tanto, debo entender que más allá del obvio respeto al trabajo de los tribunales, ¿usted no comparte el contenido de este fallo? Mire, yo los antecedentes que tengo me hablan de que el padre O'Reilly es un sacerdote que en sus relaciones con los jóvenes, con los menores de edad, hombres y mujeres, ha sido siempre muy respetuoso. Es lo que yo he podido oír y presenciar a lo largo de los años que lo he conocido. Por eso que siempre me pareció muy sorprendente estas acusaciones. No puedo yo ir más allá de lo que conozco y de lo que he podido percibir, como digo, respecto de la experiencia personal que yo he tenido y que me hace pensar de que se trata de un sacerdote que ha hecho, ¿cómo decirlo?, un ejercicio correcto de su función sacerdotal. Los tribunales dicen otra cosa a propósito de un caso concreto. Yo no puedo ni tengo antecedentes para referirme a ese caso. Solamente puedo referirme a lo que yo sé y conozco de la conducta en otras situaciones del padre O'Reilly. Es que hace algunos segundos usted decía, tengo que respetar este fallo más allá de que no compartamos su contenido. Desde su perspectiva, entonces, de acuerdo a la experiencia que usted tiene sobre la conducta de O'Reilly, ¿está cometiendo una injusticia? ¿Por qué dice que no, hace unos minutos que no comparte el contenido de este fallo? Lo respeta, pero que no lo comparte. No, más que, no me parece haber dicho que no comparte el fallo. Yo lo que he dicho a la pregunta de Daniel es que frente a un fallo determinado, si se me sorprende o no, yo digo que me sorprende, porque lo que yo conozco de la conducta del padre O'Reilly es personas cercanas a mí, como mis hijos, hijas, o de otras personas vinculadas en los cursos de los mismos, no se compadece con este fallo. No soy yo, he dicho también, quien pueda decir que los tribunales se equivocan y están cometiendo una injusticia atroz. A mí me sorprende porque no es compatible ese fallo con lo que sé y conozco del padre O'Reilly. Más allá no puedo ir porque eso es lo que yo conozco y eso es lo que yo he podido ver a lo largo de los años, que he podido atestiguar el comportamiento de él como sacerdote. Senador, y desde ese punto de vista humano, más allá de las decisiones de los tribunales, ¿usted ha tenido algún contacto con el sacerdote John O'Reilly para expresarle su solidaridad? ¿Lo ha ido a visitar, ha hablado por teléfono con él o pretende hacerlo en el futuro como un contacto humano más allá del tema de tribunales? Mire, no lo he hecho. Hace algunos años que no veo al padre O'Reilly, así que me he mantenido desde afuera y no he pensado todavía cómo poder acercarme para expresarle los sentimientos de pesar, porque tiene que estar pasando un muy mal momento. Y por el contenido de un fallo, creo que en estos minutos es cuando es importante transmitir el apoyo a quien está pasando por un momento muy ingrato. No tengo contemplado nada concreto hacerlo. Incluso me cuesta hablar porque tengo la sensación de que cuando habla un político en un caso de esta naturaleza hay muchos que tienden a politizar el caso y a sacar conclusiones indebidas de esta situación que no tiene que ver con la política. Por eso es muy importante tener mucho cuidado para no hacer ruidos innecesarios frente a una situación de suyo muy difícil. Y justamente en ese sentido también tiene que ver con política, pero tiene que ver con política parlamentaria. Se merecía John O'Reilly, no por lo de ahora, porque cuando se le da la nacionalidad por gracia no se sabía, ni uno de estos antecedentes conocemos hoy, pero en el minuto en que se le da la nacionalidad por gracia a John O'Reilly, él, habiendo sido condenado, Marcial Maciel, por el Vaticano, de igual manera lo defendió públicamente, dijo que ponía las manos al fuego por él, que era como Cristo en la cruz y que él nunca había visto nada en el tiempo, en los 10 años que había vivido con él, habiendo sido condenado por el Vaticano, el fundador de los legionarios. Esos antecedentes sí se tenían en el momento en que se le da la nacionalidad por gracia. ¿Fue un error entregarle ese honor a John O'Reilly?
Pero quienes lo propusieron lo hicieron pensando en la labor que él había hecho a través de la fundación y cooperación en el desarrollo de varios establecimientos escolares en Chile durante muchos años. Su contribución a la formación de las juventudes y ese tipo de tareas son las que hicieron que se le diera ese privilegio, esa distinción como es la nacionalización por gracia. Los otros antecedentes no me parece que estuvieron a la vista y se habrán tomado en algún sentido menor, porque los testimonios personales no tienen otra proyección que ser testimonios personales, aunque sean equivocados. Senador, una última pregunta acerca de una carta que usted escribió al diario El Mercurio, que fue bastante comentada, llamada Me revelo ante el cómodo silencio, donde entregaba su solidaridad a Carlos Eugenio Lavín y a Carlos Alberto Délano por las circunstancias que están pasando, los dueños del Grupo Penta. Usted decía en esa carta, los conozco a sus familias, a sus hijos, los sé personas de bien, gente íntegra y emprendedora. ¿Consideró al escribir esa carta la circunstancia de que ellos tenían un antecedente porque habían sido sancionados por uso de información privilegiada, una sanción que fue confirmada en su momento por la Corte Suprema? ¿Aquella sanción no le genera ninguna duda acerca del actuar, de ser personas íntegras, emprendedoras y de bien, como dice en su carta? Yo creo que en un minuto dado muy difícil, a mí me pareció que era necesario dar un testimonio. Y creo que lo que yo conozco de la trayectoria de ambos me hace confirmar que lo que dije fue un testimonio genuino, que yo lo siento muy honestamente. Tuve en mente el impacto que esto pudiera tener en algún precedente de influencia o de eventual creencia que se pretendía influir en el proceso judicial. Por eso me encargué en la carta de dejar claro de que esto no era un procedimiento o una declaración que pretendía favorecer o perjudicar o interferir en cualquier sentido en las investigaciones que se están llevando a cabo por el Ministerio Público, por Impuestos Internos o por quien sea. Simplemente quería dejar un testimonio por lo que yo conozco de Carlos Alberto Délano desde el colegio y desde hace ya varios años a Carlos Eugenio Lavín. Y me mantengo en los dichos que planteé en esa carta. Senador Hernán Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ustedes. Hasta luego.